Five, four, three, two, one. Buenos días y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Lenguaje Autista, el podcast. El día de hoy estamos las tres, hacía tiempo que no estábamos las tres juntas. ¿Cómo están? Gladys y Natalia, ¿cómo están? Muy Súper bien, muchas gracias. Qué bueno, me alegra mucho verlas. Ahí estábamos bochinchando antes de empezar a grabar. Como pues ya saben, ¿verdad? Los que nos siguen, mi nombre es Amor Reyes, yo tengo un niño, ya un adolescente de 13 años con autismo, y ellas también son mamás, las voy a dejar que se presenten brevemente. Adelante, Natalia. Gladys, preséntate. Ok. Hola Gladys, hola aquí Gladys con ustedes, espero que estén súper bien, hace tiempito que yo no estoy por aquí y para los que no me conocen, soy la administradora del grupo Si Se Puede Créelo, también me consiguen en las redes sociales donde bajo Gladys E. Richter, soy autora, emprendedora, ahora estoy haciendo conferencias y finalmente este es mi libro, mi último libro, El Mundo Especial de Gaby, les presento este también para los que no lo habían visto. Y este fue mi primer libro, que ya está afuera. Este libro y el de Gaby, ambos en español e en inglés. Y nada, estoy aquí para aportar algo, aunque sean mis 2 centavitos, como yo digo, siempre con la intención de poder ayudar a esas familias que están en el lugar que yo estuve en algún día. Muy bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Natalia Aren, soy psicóloga, también mamá. Mi aporte, por supuesto, es profesional, pero también es un poquito más informal porque soy mamá de 2 niños con autismo, gemelos, Guillermo y Federico, y estamos hoy aquí para compartir experiencias para que todos nos podamos beneficiar de esto. Así que hoy nos trae en esta nochecita para nosotros, no sé cuándo los vean ustedes, si será el día o la tardecita, un tema muy interesante que es paralelo al autismo. ¿Querés contar, Amor, de qué se trata hoy? Claro, el día de hoy pues vamos a estar hablando sobre cómo podemos ayudar y apoyar a los hermanos de los niños o jóvenes con autismo. Nos pareció interesante tocar este tema el día de hoy. Primero yo he recibido algunos mensajitos pidiendo estrategias o contándome situaciones, ¿verdad? Que pasan entre hermanos que pues porque no tienen la condición, tal vez le dan celos o tal vez se sienten rechazados o diferentes situaciones que se dan. Y pues también, obviamente, nosotros acá hablando, pues sabemos, ¿verdad? Que es algo que vive mucho la familia y que también merece tomarse en cuenta. O sea, no nos podemos centrar solamente en el autismo, así como también hemos hablado de que el cuidador se tiene que cuidar, de que la salud emocional de los papás es importante, pues también los hermanos forman parte del núcleo familiar y obviamente también es importante. Así que el día de hoy les vamos a dedicar un poquito de tiempo a esto y esperamos que sea de beneficio para todos. Yo, pues, amado hijo único, en mi casa, él tiene hermano de su papá, por parte de su papá, y sí comparte con ellos, y hemos tenido que buscar estrategias en su momento para que compartieran, pero yo sí fui hermana de un niño
había sido diagnosticado, ¿verdad? Con la condición. Así que yo voy a dar mi punto de vista más como hermana y espero entonces el de ustedes como mamá. Algo de lo que a mí me han hablado mucho, que no encuentran como que la manera de explicarle, sobre todo cuando los hermanos son menores, de explicarles qué es el autismo. ¿Cómo ustedes tuvieron que pasar por eso? ¿Tuvieron que explicárselo a sus hijos? ¿Cómo fue esa conversación? Si tú Adelante, quieres, Gladys. yo comienzo. Pues para mí, cuando a mí fue diagnosticado, que no lo comenté cuando hice la presentación de quién era yo, pero muchos de ustedes que me han escuchado antes en el podcast saben que tengo un adulto, Gaby tiene casi 22 años y fue diagnosticado a menos de 2 años. Mi hijo Brian tenía aproximadamente 12 años y medio y literalmente fue un golpe, siento yo que fue un golpe para ambos, porque el no poder yo entender con lo que se venía hacia mí y tener que explicárselo a este adolescente que también tiene sus momentos, que está en una etapa también diferente, que está empezando en un momento diferente de su vida, fue algo difícil, pero es algo que yo entendía que era sumamente necesario y traté de educarme yo un poquito, cómo le explico esto a Brian para que él pueda entender que esto no es una enfermedad, que esto es algo de por vida. Y lo hice de esa manera, me senté con él, hablé con él, le expliqué. Brian siempre ha sido un chico bien intelectual, bien inteligente. Y yo creo que de su parte él comenzó también a buscar información, porque regresaba a mí con preguntas que yo no sabía de dónde venían, que yo creo que fue bueno para él porque lo ayudó a poder entender un poquito más y tal vez en algún momento hasta ayudarme a mí a comprender cosas que quizás yo misma no entendía. So, de alguna manera nos ayudamos juntos. Y yo como mamá soltera con 2 chicos, pues él, como siempre lo he dicho, Brian siempre ha sido mi apoyo. Sí, él siempre ha sido mi apoyo. Y yo creo que así como yo como mamá traté de sentarme con él y explicarle, él también me enseñó mucho a mí. No sé cuál sea tu experiencia, Nati. Interesante, claro, en este caso hablamos de hermanos con bastante diferencia de edad, porque seguramente cuando diagnosticaron a Gaby, ya, claro, Brian era grandecito, pero ¿qué pasa cuando hay niños que hay que explicarle? ¿No? Porque es bien distinto. Yo tengo una hija con 14 años de diferencia con los niños más chiquitos que están dentro del espectro y entonces siento que una experiencia parecida porque ella ya había oído hablar, quizás hasta había tenido algún compañerito de colegio que tenía también la condición y no fue como tan difícil, pero tuve más dificultades con el niño del medio, porque eran niños todos, niños, los que tenían los que tienen la condición y el niño neurotípico que se encontraba frente a un montón de frustraciones, porque pensaba que los hermanos iban a ser de una manera, y recuerdo una vez que mi hijo del medio, Guzmán, me dijo, yo quiero hablar con mis hermanos como hablo con los compañeros del colegio que eran de otras clases menores. Entonces, el ver que él estaba atravesando una frustración y explicarle que mis hijos son no verbales, no se comunicaban de la misma manera, como lidiar un poco con esa frustración, fue bastante complejo para mí porque también coexistía con mi propio impacto. Entonces eran como que estaban las dos cosas. En todo momento intenté, y creo que es una estrategia que resulta, poder darle tiempos exclusivos para él, porque él también es un niño. Entonces, si bien no voy a mentir, se ve un poco resentida a veces la atención hacia los otros niños, sí explicarle el concepto de grupo, de familia, donde el que más necesita, de alguna forma, se lleva como más atención. Que no es que los conforme del todo, pero para ellos empieza a naturalizar eso y tratar de compensar un poco esos vacíos donde no estaba mamá, donde no estaba disponible, capaz que estaba en el mismo ambiente, pero no estaba disponible para entenderlo, con momentos de hacer cosas con él que no podían o que no estaban los otros hermanos. Entonces esto empezó como a nivelar, porque al principio era como un montón de atención para Guille y Fede,
y Guzmán, que era un niño de 6 años cuando diagnosticaron, era un niño chiquito todavía, cuando diagnosticaron a Fede Guille, estaba, la verdad, bastante abandonado. Esa es como lo que yo después, mucho después, me di cuenta cuando pude hablar con él y él elaboraba como un discurso más acertado o nos comunicábamos mejor. Y otra cosa que creo que es muy importante en estos casos es involucrarlos, o sea, explicarles en el lenguaje de ellos, pero involucrarlos, ¿no? Porque a veces uno tiene como miedo, no, en esto no te metas. Bueno, a mí me resultó mucho involucrarlo y explicarle el tipo de conducta que tenían los hermanos cuando eran más chiquitos, sobre todo eran tremendamente hiperactivos, entonces él se agobiaba un poco, explicarle un poco esta hiperactividad, de qué venía, porque él se fastidiaba, se enojaba, pero ¿por qué corren tanto? ¿Por qué se mueven tanto? ¿Por qué saltan tanto? Y cuando yo logré explicarle, eso como que bajó un poco el nivel de frustración, porque para un niño no es tan fácil de entender, no es tan fácil de aceptar, ya cualquier hermano es de cualquier condición que es más chico, tiene sus situaciones, sus controversias entre amor y odio, cuando son particulares y no tienen el mismo código, yo lo que traté es de buscarles un, un punto en el que pudieran interactuar. Y ese punto que encontré yo es que como son 3 varones, les gusta mucho el juego corporal, el correr, el perseguirse, bueno, todo eso resultó muy asertivo. Pero mamá, papá que estás escuchando esto, lo primero que quiero decirte, no te sientas culpable, porque errores hemos cometido y horrores todos. Esto es para que revises tu actitud, para que puedas corregir algo, pero por supuesto que hacemos lo que podemos. Y ya nuestros hijos nos sabrán disculpar cuando grandes y se pondrán también en nuestros zapatos y empáticamente nos van a saber disculpar por las cosas que no hemos sabido bien, porque como manejar bien, porque como bien ha dicho Gladys, esto habitualmente es un diagnóstico que no lo sabemos cuando está en el vientre materno. Entonces nos sorprende, irrumpe, no nos esperábamos esto y hay un periodo de acomodo que a veces coexiste con hermanos y es un hecho que los hermanos van a tener una afectación. Tenemos que poder hablar de eso, que sea la menor posible, pero sí van a tener una afectación que seguramente van a tener que tratar, que no digo que sea el 100% de los casos, pero algunas veces se necesita ese apoyo terapéutico para poder salir de ese lugar porque son situaciones duras. No sé tú, amor, tenés en tu familia otros casos de autismo, ¿no? No Sí, sé sí, cómo se han vivido, porque cada experiencia es muy valiosa. claro. Por ejemplo, en mi caso, yo soy 8 años mayor que mi hermano. So, cuando yo tenía como 14 años por ahí y él estaba ya en kinder o primer grado, ahí es que a él le empiezan a hacer estudios y entonces primero lo diagnostican con autismo, después lo diagnostican con déficit de atención con hiperactividad, él después con esquizofrenia, o sea, él de todos los diagnósticos que se puedan imaginar, a él le Le pusieron. tocaron. Sí, y entonces pues yo recuerdo mucho, obviamente, el sub y baja de emociones de mi mamá y el corre y corre de mi mamá. Y en aquel momento pues yo no lo podía entender del todo porque aunque ya yo era grandecita, pues yo veía un niño. O sea, yo veía un niño y se lo voy a decir tal cual yo recuerdo en esas edades para que tal vez puedan entender un poco más a su hijo. Yo veía un niño, o sea, yo veía un niño que podía correr, que podía jugar, que podía pintar, que yo lo que veía era un niño. Lo que decían que él tenía o no tenía, pues para mí no era relevante. Yo veía que era un niño que estaba vivo y que respiraba, y eso era lo que me importaba. Obviamente, pues ya después que le empiezan a dar terapia de habla, terapia ocupacional,
y terapia psicológica para la socialización, pues empezamos todos a vivir el corre y corre de ir a las terapias porque mi mamá era mamá soltera. Y entonces ahí sí, pues ya, no diría celos, pero sí como un poco de roce en el sentido de que pues todo lo que hacemos es correr para este. Porque así ¿Qué? mismo era como yo lo pensaba, para este, corremos para este. Y pues no lo entendía. Entonces, tengo una hermana que es menor que yo le llevo 7 años, que entonces ella le llevaba 1 año a él. Y entre ellos, pues sí, había muchos celos, porque eran de edades similares, pero, y esto lo digo con amor, si mi mamá me escucha, pues no te ofendas, mami, ningún papá es perfecto, pero mi mamá pues como que lo sobreprotegía a él. Y mi hermana entonces pues resentía eso porque ellos eran más o menos de la misma edad. Y yo pues le decía a ella como que no, pero acuérdate que dijeron que él tiene esto, dijeron. Y pues así íbamos, pero sí recuerdo eso, recuerdo que había muchas peleas entonces, y si mami salía, pues yo lo molestaba, bendito, perdóname, Juan, yo lo molestaba, porque sí como que lo sobreprotegían mucho, había mucha atención hacia él. So, en ese caso, pues, ¿qué le puedo recomendar a los papás? O sea, ningún papá es perfecto. Y yo no estoy diciendo esto para criticar a mi mamá, porque al contrario, hoy en día que yo soy madre y que tengo un niño con una condición, yo veo el gran esfuerzo que ella hizo. Y yo sé que ella hizo lo mejor que ella pudo con lo que ella conocía y con los recursos que ella tenía. Y la admiro y se lo he dicho. Pero creo que es importante, como decían ellas anteriormente, tratar de entonces buscar un balance. Tratar de crear un balance entre los otros hijos, porque ellos también demandan atención. Aunque no tengan una condición, también necesitan atención. Y eso que Natalia dijo, buscar como que cosas en común para involucrarlos y que entonces puedan jugar juntos, que estén juntos, pues también entiendo que sería una buena estrategia para llevar a cabo porque, pues como yo le estaba diciendo, ¿verdad? Si mi mamá se iba y nos dejaba, pues lo molestábamos. Obviamente también era como nuestra manera de jugar con él. Y no entendíamos muchas cosas, o sea, por ejemplo, pues él tenía problemas sensoriales. Y todavía al día de hoy, él no soporta las medias, o sea, él le da asco y para él ponerse una media es algo bien, bien malo. Y pues, por ejemplo, si íbamos a ir a la escuela y eso, pues yo lo ayudaba. Yo le ponía las medias porque yo sabía que para él era malo. Y a mí desde chiquita las medias tampoco me gustan, yo las picaba para que me quedaran cortitas, ajá, y me quedaran anchas, y mi mamá se molestaba porque ella estaba comprando medias todo el tiempo. Pues mami, ya sabes que yo las picaba. Y, y bueno, pues yo entonces lo ayudaba para la escuela, pero entonces cuando mami se iba, pues yo le ponía, lo perseguía con la media por toda la casa. Pero era como mi manera de jugar con él, a la misma vez metía. Ay, Dios mío, yo creo que ya hablé mucho. Pero el punto es que tienen que buscar eso, ¿verdad? Y tratar de explicar mejor las cosas, porque yo recuerdo que ya cuando yo crecí un poquito más, como decir a los 15, 16 años, pues entonces como se escuchaba un poco más sobre el autismo, sobre el Asperger, sobre el déficit de atención, pues yo como que empecé a leer más y entonces pues le preguntaba más a mi mamá, oye mami, pero ¿y qué es eso que Juan tiene? ¿Y por qué dicen que él tiene eso? ¿Y cómo le afecta? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pero obviamente pues porque ya lo había escuchado, ya se hablaba más, entonces me creó esa curiosidad y ya obviamente empecé a respetar más y ya no jugaba así con él. Creo que vino con la madurez y pues por la información que recibí. Y después entonces también le preguntaba a mi hermano, o sea, yo recuerdo una vez que mi hermano se tardaba mucho para contestar. Y eso es algo que yo le agradezco mucho a él, que él me lo haya dicho. No sé si se lo había dicho antes, porque me ayuda con Amado. Yo me acuerdo que él se tardaba mucho para contestar. Y pues yo me quejaba de eso, yo, ay mami, pero que mucho se tarda. Y pues mi mamá me dijo, vamos a preguntarle. Y pues un día fuimos y le preguntamos, Juan, ¿por qué tú te tardas tanto en contestar? Y él se quedó como que, y yo le dije, sí, sí, yo te pido algo o te pregunto por algo, o sea, tú te tardas muchísimo tiempo en dar una respuesta.
Y entonces mami pues le dijo, por ejemplo, si yo te pregunto por una mariposa, tú te tardas mucho, Juan. ¿Estás entendiendo lo que te estamos preguntando? Él era chiquito, yo creo que él tenía como 8 o 9 años y él vino y se quedó así y nos dijo, bueno, si tú me preguntas por una mariposa, yo tengo que ponerme en calma, buscar en mi cabeza qué es una mariposa hasta que yo encuentre la imagen de la mariposa. Y después que yo encuentro la imagen de la mariposa, entonces yo empiezo a buscar, pues, ¿qué es la mariposa? Es un animal, es un insecto, es esto. Y él empieza a explicar todo eso. Y yo, oh my God, con razón se tarda tanto. Wow. Y, sí, y entonces es algo que me ha ayudado con Amado, porque a Amado yo le doy un poquito más de tiempo. Yo cuento, más o menos yo sé que Amado contesta como en unos 10, 15 segundos. Si se tarda más de eso, pues le vuelvo a hacer la pregunta porque tal vez no me ha entendido. Pero yo empecé a esperar por eso, porque él me había contado eso. Eso también el que tengan ese tipo de como comunicación o de confianza, de qué te parece, si algo te parece extraño o algo tú no lo entiendes, pues vamos a preguntarle a él, o si mamá sabe lo que es, pues entonces que se lo explique a ellos, no sé, como que ese tipo de cosas ayudan. Y, y pues dentro de la sobreprotección, creo que también se puede caer en echarle responsabilidad a veces a los hermanos. Eso fue algo que yo vi, pues, ¿verdad? Yo en mi caso, pues yo era mayor que ellos, ya yo después me fui a la universidad. Pero entonces ellos, mi hermanita y mi hermanito, como lo que se llevaban era un año, mi hermanita se sentía que ella tenía que velarlo a él, porque mi mamá le pedía explicaciones a ella. Cuando él no le podía contestar algo, que pasa a veces, él no se acordaba qué comió o qué clase escogió o qué pasó, pues le preguntaba a mi hermana. Entonces mi hermana, sin que se la hubieran puesto directamente, pero ella se sentía que entonces ella era responsable de él. Eso también es algo que tal vez, ¿verdad? Los papás deben tratar de considerar porque también lo vi en mi sobrina. Yo tengo una sobrina que tiene autismo y tiene una hermana gemela que no tiene autismo. Entonces cuando mi sobrina no le podía contar a mi hermana, pues mi hermana le preguntaba a la hermana. Y la hermana también como que se empezó a sentir así, como que, pero yo soy responsable de esta otra persona. Y pues yo entiendo, o sea, como papá obviamente uno quiere saber y uno va a preguntar, pero como hermano, como niño y sobre todo más o menos de la misma edad, pues uno no tiene eso en mente, ni se quiere hacer responsable de otro niño. Yo creo que eso es algo que hay que como que jugarlo con cuidado, con pinza, o hablarlo bien con los hijos para no hacerlos sentir así. No sé qué quieran aportar ustedes a todo eso. Yo te digo la verdad, para mí la clave está en la comunicación. Entendemos, cuando hablamos de comunicación, lo hemos dicho en muchos episodios anteriores y lo seguimos hablando constantemente en diferentes series. La comunicación es esencial y es obligatorio, comadre, compadre que nos están escuchando. Si no hay comunicación, no hay manera. Entonces, con este otro hermanito, hermanita, los nenes de Natalia, el factor de que ella se tomó el tiempo y comunicó, la ayudó, te ayudó y te sigue ayudando. En mi caso personal, yo creo que yo a veces hablo too much, como demasiado. Yo siempre le trataba de explicar a Brian, para decirte que yo llevé a Brian con apenas menos de 13 años y medio a una conferencia a ver a Temple Garden, porque yo pensé que yendo a escucharla a ella íbamos a aprender algo para poder hacerlo en la casa. Obvio que no era lo que yo me esperaba, porque ella habló de su proceso con el autismo, su niñez, cómo fue, cómo ella se desarrolló, cómo su mamá nunca se dio por vencida y todas esas cosas, que es lo que ella hace cuando hace una presentación. Pero yo al nivel de que pagué como $140 por cada taquilla, porque yo pensé, yo dije, él tiene que ver que tenemos que trabajar con él, que lo tenemos que ayudar, que pero la comunicación, el poder explicarle los por qué cuando las cosas suceden, no dejar que se lo queden callado, porque yo te voy a decir una cosa, mi hijo Brian, muchos de ustedes saben, tiene casi 34 años y quizás tal vez escuche, porque él escucha el podcast y como tú lo haces en traducción en inglés, pues él lo ve. Y voy a decir esto de mi corazón de madre con todo el amor, como dijiste tú a lo que cuando te referiste a lo de tu mamá. Yo a veces pienso, cuando yo hablo con Brian, a veces así semanal o cada par de días, y yo le digo, te tengo que dejar porque me tengo que ir a orar con Gaby, porque como yo te he contado a ustedes, Gaby no se acuesta si él no ora. Él dice, bed pray, y hay que bed pray. Ayer yo salí con una amistad y en la plaza pública él me llamó y yo tuve que orar con él por teléfono.
hay coral con Gaby porque no se acuesta. Entonces yo le digo a Brian, te llamo para atrás. Y yo con mi corazón de madre siento como que ese... Y yo trato de alargar la conversación con Brian, pero yo digo, Brian, dame 5 minutitos, de verdad que quiero seguir hablando contigo, pero déjame acostar a Gaby para que se tranquilice. ¿Por qué? Porque yo creo que es importante de cuando tú comunicas, dejarle saber que no es que te estoy poniendo en segundo plano, es que dame un segundo porque tengo esta situación y entenderlo desde un punto de aquí. Y yo sé que él lo entiende y yo sé que él ama a Gaby, pero hay niños que son menores que Brian, que no van a entender, que tenemos que seguir explicándoles y hablándoles porque es el único método que tenemos para que ellos no crezcan con resentimiento, con molestia, no los traten, no los molesten como hacías tú con tu hermano. Hay niños que son crueles. Yo me crié con 6 hermanos, con 5 hermanos y todos eran los neurotípicos. Y mira, las cosas que mis hermanos me hacían, yo de niña, o yo le hacía a ellos, tan brutales, a otro nivel, ¿me entiendes? La importancia de poder seguir hablándole, explicándole. Cuando algo pase, yo quiero que tú me lo expliques, yo quiero que tú me digas cómo tú te sientes, yo quiero que tú entiendas que yo no justifico que no tengo tanto tiempo para ti, pero yo quiero que tú me des un chance para poder hacer la terapia que tengo que hacer, lo que tengo que hacer, y vamos a sacar un tiempito para nosotros, y nosotros también desde el lugar de mamá, de papá, de cuidador, de tomar la responsabilidad y sacar ese tiempo para que si tú dices, no puedo ver la película contigo ahora, pero te prometo que el viernes por la noche voy a sacar 1 hora y verla contigo. Que eso suceda, porque de ahí es donde las cosas cambian, donde hay un compromiso, hay un sentimiento, hay algo real, que ellos se sientan que realmente nosotros estamos comprometidos con ambos, con los chiquitos o con los grandes y con esa persona que tiene una condición que tanto nos necesita. Pero yo creo que para mí la comunicación es clave. Y lamento decirte, amor, que cuando tu mamá se entera que eras tú la que rompía las medias, ¿quién sabe lo que pase? Sí, totalmente. Que no escuche la mamá de amor, sino va a ir a darte un correctivo ahora, fuera de tiempo. Una pela, como decimos nosotros. Exacto. Gladys, me parece que mencionaste algo muy importante que es el poder hacer pedagogía, explicar muchas veces en un adolescente, como bien dijo Amor, es más fácil y quizás solo tenga ese mecanismo de ir a buscar información, de involucrarse con lo que tiene su hermano, con lo que tiene su hermana. Pero en un niño que requiere más atención, es importante repetir 1000 veces. A nosotros los adultos nos parece que ya lo dijimos y ya está, pero el procesamiento que tiene el niño es muy distinto. El niño no asume tan rápidamente, no elabora tan rápidamente, entonces va a preguntar varias veces las cosas. Quizás lo pregunte en un momento en el que el otro niño, el niño con autismo, tenga crisis y nosotros nos desesperemos. Entonces, porque a mí me ha pasado que el niño está molesto, el niño con autismo, y el otro niño me está preguntando, pero ¿por qué hace eso? Pero explícame en el mismo momento, arrancándome los pelos, pero es importante después que se calma todo, repetir las veces que sea necesario, las explicaciones necesarias y bájalo al nivel de tu hijo, ¿verdad? Porque hay niños, a veces son hermanos menores. En el caso mío, los menores son los niños con la condición, pero hay niños que son menores que los niños con la condición o que el joven con la condición son los últimos hijos, entonces ahí hay que adaptar. Pedí asesoramiento, porque no tenés por qué tener todas las herramientas. A veces no tenemos todas las herramientas, no sabemos cómo hacerlo porque nadie nos enseñó. Y realmente cuando tú vas a una consulta con neuropediatra, con la enormidad de profesionales, pocas veces preguntan por el resto de la familia. Y tú, mamá, papá, de niños o de jóvenes o de adultos con condiciones, necesitas estar lo más tranquila posible. Así que pedí asesoramiento, siempre va a haber alguien que vivió antes esa situación o un profesional que te pueda guiar para que puedas también descargar tu preocupación, porque a veces hay preocupación por el niño con la condición y hay preocupación por el otro niño porque se empiezan a manifestar síntomas o porque pasan otras cosas. Entonces, no te sientas culpable.
porque es lógico que cometas errores. Vamos, todos cometimos errores, pero sí trata de explicar, de tener paciencia y recordar que es un niño o es un adolescente, y también muchas veces las preguntas son con el fin de llamar tu atención. Entonces, responde a ese llamado de atención y habla todas las veces que sea necesario. Yo creo que eso es un punto crucial, crucial, crucial. Muchas veces nuestros hermanos y hermanas de familias del autismo son grandes personas porque derivan en desarrollar una empatía muy grande por el mundo en general. Esta es la parte buena, porque estamos haciendo como un foco en las dificultades, pero yo siento que mis hijos en particular, estoy muy orgullosa de todos mis hijos y de mis hijos mayores, porque han desarrollado a partir de esa situación intrafamiliar una enorme empatía por todas las condiciones, por las condiciones que son motoras, por las que son cognitivas, por todo lo que es ser humano que necesita una ayuda. Entonces, créeme que hay una parte dura, pero hay otra parte que también son niños o niñas que se crían, que crecen con una circunstancia adversa y que en general desarrollan, si están bien llevados, una empatía y son realmente buenas personas. El riesgo, volviendo un poco al otro enfoque, ¿no? A la parte que capaz que no está tan buena de esto, el riesgo es adultizar al niño, porque el niño que se enfrenta a una situación compleja muchas veces se adultiza, crece demasiado rápido, se hace adulto demasiado rápido. Recordemos que son niños, que son adolescentes y que tienen necesidades, y ofrezcámosle salir de ese tema, hablar de otra cosa, porque a veces hay un hiperfoco, ¿no? Hay una mamá que sobreprotege y un niño que acompaña, y es como se forma ahí una energía pesada. Entonces, permitámonos también ofrecerles otras cosas a nuestros hijos que nos acompañan en esto. Y yo creo que hay algo esto es muy personal, que Dios sabe cómo hace las cosas. Por algo tocó ser hermano o hermana de un niño con esta condición. Entonces, sabemos que todos los que nos ha tocado esto, como madres, como padres, como hermanos, como lo que fuere, es porque traemos una misión muy especial. Entonces, también hagamos llegar esta información. Yo cuando me tocó explicar esto, ellos en principio lo tomaban como todos, ¿no? Como un castigo, como ¿por qué nos toca a nosotros en nuestra familia? Algo así. Y cuando lo empezaron a ver desde esa misión, desde eso que nos tocó para, Dios sabe todos los aspectos, pero yo creo que para que podamos demostrar que estos seres de luz merecen toda nuestra incondicionalidad, cuando empezamos por ese camino hay algo que se calma en nuestros hijos. Y no nos olvidemos, casi por último lo que quiero decir, es que los hijos, los otros hijos, los hermanos, también van a vivir mucho la situación como la vivamos los papás, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando los papás están muy angustiados, están en pleno duelo, están en resistencia, también los hermanos presentan síntomas complejos. Pero cuando se calma, cuando confiamos, cuando no nos ahogamos, entonces hay algo que se alivia. Al menos así lo viví yo. O sea, cuando estaba muy complicada yo y muy resistente, había como muchos problemas. En el momento en el que yo me calmé, que somos los referentes, no nos olvidemos, pidamos ayuda, como siempre decimos, cuidemos nuestra salud mental, pidamos ayuda toda la que necesitemos, pero no nos olvidemos que somos los referentes y como estamos nosotros, están nuestros hijos. Así por lo menos lo siento yo y lo veo en otras familias también que me ha tocado acompañar. No sé Yo, qué crean ustedes. yo estoy totalmente de acuerdo con Natalia. El factor de que muchos padres hoy en día no pueden entender que la frustración de ellos, de las 20 citas para las 20 terapias semanales, la carga de la casa, del esposo, de los otros niños, el estrés que tú como mamá, como papá, como cuidador tienes
lo traes y todavía estás tratando de cuidar a ese niño, a esa niña que te necesita, ese otro niño que no tiene una condición está observando desde aquella esquina todo esto y te tienes que preguntar cómo le afecta, porque eso es lo que estamos viendo. La importancia de poder entender de que me estoy sintiendo mal, me siento sobrecargada, tengo miles de cosas que hacer, pero ¿qué estás haciendo para darle un poquito de tiempo o poder que él no perciba o sienta lo que tú estás viviendo de una manera tan cargada como lo está viviendo ese niño? En el caso mío, cuando yo me estresaba, el trabajo, la casa, esto, lo otro, aquello, Brian era quien lo recibía y yo lo veía en él. Y hoy, el día de hoy, yo a veces lo hablo con él y él me dice, yo a veces no sé ni cómo eran nuestros días, porque como yo siempre he dicho, Brian ha sido mi apoyo, y tuvo que crecer temprano, porque cuando yo me sentía bajo agua como mamá y como cuidadora, él era el que me sacaba para que yo a flote. Y hoy en día me pregunto, tuviste, y lo digo, porque lo digo, usted lo sabe, lo he dicho muchas veces, lo escribí en mi libro, siento que tuvo que crecer muy rápido y siento que no fue justo para él hasta cierto punto. Creció, maduró, es un hombre de bien, un buen ser humano. Muchas cosas buenas veo, pero también recuerdo a aquel niño con aquella mirada vacía, con aquellos días tristes. Y hoy me pregunto como mamá, ¿qué pude haber hecho diferente? No cometan el error que quizás yo cometí. Y les digo esto a los que están escuchando, porque realmente a veces pensamos que estamos tan busy en el día a día y que son tantas las cosas, pero también nos dejamos de preocupar, o quizás no preocupar, pero como que nos envolvemos tanto, como que se nos olvida que ese otro niño, esa otra niña está ahí y tiene una necesidad. Y hablando algo bien particular que ustedes hablaron, es el que a veces los papás, la preferencia, Natalia y yo hemos tenido conversación en este tema. A veces cuando no necesariamente tienes que tener un niño especial, te sientes como fuera. Tu mamá puede tener 10 muchachos y quizás solamente uno es el hijo del Endito, como yo le llamo, lo hemos hablado, ¿verdad, Natalia? El hijo del Endito. Quiero que entiendan que solo cada padre quizá conoce la situación, pero la importancia de poder ver cuando ese niño o esa niña se está sintiendo fuera de esa familia, de ese bondo familiar, cuando tú ves que algo está diferente, tienes que poder reconocerlo y ver qué es lo que está sucediendo, porque ese niño o esa niña va a crecer con unos resentimientos o unos dolores como ser humano y eso no es bueno para nadie. Porque hay quienes utilizamos lo malo para que nos dé fuerza, pero hay quienes lamentablemente y tristemente lo que les sucede en la vida solamente los hunde. Y eso es lo que no queremos hacer como padres o cuidadores, porque se imagina yo teniendo a Gaby con una condición casi 22 años y que Brian con 33 años, casi 34, se me hubiese hundido en una depresión o algo diferente de donde él está hoy. Hubiese sido terrible. Entonces, los exhorto a que miren dentro de su círculo familiar qué es lo que está pasando, que saquen unos minutitos y observen, aunque sea por encima, cuáles son sus emociones, que puedan ustedes decir, estoy viendo lo que las muchachas hablaron en el podcast, creo que tengo que ponerle atención a esto, creo que tengo que sacar 5 necesitamos que lo hagan, porque lo que le estamos diciendo hoy solamente lo estamos compartiendo con ustedes, porque de alguna manera yo creo que las tres hemos vivido situaciones bien difíciles. Natalia con sus hijos grandes y chiquitos, Amor desde la perspectiva de que tuvo hermanos con condiciones y yo con mis hijos. Analicen, porque yo creo que es importante entender cuando algo está pasando para que lo podamos rectificar, porque si no lo podemos reconocer, no podemos ayudar a nuestros hijos y es lo único que queremos. Es lo único que queremos. Sin duda, y quiero decir algo ya para terminar mi parte, y es que muchas veces los papás, nosotros, estamos preocupados porque si habla el niño, porque si va a hablar el niño de la condición, por si esto, por si lo otro, y perdemos un poco la noción de prioridades. Entonces, porque estamos con una suerte de obsesión con esas terapias, si un día no hay que llevar a terapia, y le podemos dar la prioridad al hermanito que también necesita porque es un niño o porque es un adolescente o porque es un adulto, ¿por qué no? Pero es nuestro hijo y siempre va a ser más chiquito que nosotros. Hagámoslo,
porque yo creo que el mayor problema que existe con nosotros, los papás, es que en algún momento agarramos como una suerte de obsesión, donde creemos que hacer mucho es mejor, hacer más es mejor. Entonces descuidamos otras áreas, descuidamos la salud personal, descuidamos los hermanos y después se desbarranca todo. Entonces pongamos prioridades. Si hoy está más o menos bien este tema, siempre es un proceso, siempre vamos a querer un poco más, pero está más o menos bien, bueno, entonces podemos respirar y mirar hacia el otro lado, mirar a ese otro niño que está observando, mirar a ese adolescente para poder verlo. Acá hablo a todas las mamás y papás de niños adolescentes, de hermanos adolescentes, que es una edad bien compleja. Pongamos prioridades papá y mamá, porque acá lo importante, nosotros lo decimos siempre, no es que hable, es que se comunique, no es que escriba, lea perfectamente, sino que logre autonomía. Entonces, realmente pongamos prioridades. Gracias enormes por esto, porque creo que es sumamente importante este concepto. Amor, termina esta noche con broche de oro. No, gracias a ambas, de verdad que creo que aunque cortita, pero fue muy buena la conversación. Si desean escuchar más del tema, nos pueden dejar preguntas y si tenemos que hacer otro capítulo, se hace y tratamos de contestar las preguntas. Antes de irnos, pues yo sí quería comentar algo, o sea, porque en lo último que comenté, ¿verdad? Dije como que hay veces que los hermanos se sienten que les están poniendo cierta responsabilidad. Y les di unos ejemplos. Y pues yo veo que eso pasa mucho cuando las edades son cercanas o parecidas, o pudiera pasar también con el adolescente. En mi caso, pues yo me fui de mi casa, pero ya cuando yo tenía 19 años, yo recuerdo que mi hermano entonces tenía que coger unas terapias que quedaban a 2 horas y media de donde vivía mi mamá, pero a mí me quedaban a 20 minutos de donde yo estudiaba. So, yo me llevaba a mi hermano conmigo, se quedaba conmigo unos días para que él fuera a la terapia. Y pues ya yo era grande, ya yo tenía 19 años y yo no lo molestaba ya con la media ni nada de eso. Yo al contrario buscaba que él estuviera lo más cómodo posible y hacía muchas actividades con él. Me acuerdo que horneábamos pan, hacíamos muchas cosas. Con esto, ¿qué es lo que les quiero decir? Yo sé que una de las preocupaciones más grandes de los papás es qué va a pasar con nuestros hijos que tienen una condición. En mi caso, pues Amado es mi único hijo. Él tiene hermano, pero es por parte de papá. Pero si ustedes tienen la dicha de que ustedes tienen más hijos, siéntanse tranquilos. Siéntense tranquilos. No importa si es mayor, si es de la edad parecida o si son menores, tengan por seguro que ese hermano, en el momento en que toque, se va a hacer cargo de su hijo y lo va a hacer con amor. No va a ser una carga, no se va a sentir pesado, no se va a sentir como una responsabilidad, se va a hacer con amor. Porque a diferencia de usted, que usted tuvo un hijo y luego, ¿verdad? Descubrió que tenía una condición, nosotros como hermanos ya tenemos al hermano con esa condición. O sea, nosotros crecimos con esa persona con la condición y aprendimos a vivir y a ver cómo es la condición y aprendimos a tratar con eso. Entonces, siéntanse tranquilos de que su hijo va a tener un hermano que se va a hacer cargo. ¿Qué es lo que usted, pues, verdad, puede hacer? Pues tratar de eso que estuvimos hablando hoy, que la comunicación sea clara, que la comunicación sea precisa y tratar de tener un balance, ¿verdad?, entre todo y de siempre tener al tanto a sus hermanos de la realidad, o sea, de cuáles son las necesidades reales de esa persona que tiene la condición y de también cuáles son las fortalezas de esa persona y cuáles son las virtudes de esa persona. Para que entonces, ¿verdad? Pues el hermano sepa cómo va a trabajar con el niño o con el adulto, ¿verdad? Ya en el caso que tenga que hacerse cargo de él. Y se los digo como hermana y se los digo porque lo he visto en otros casos de otros hermanos que los veo haciéndose cargo de sus hermanos hoy en día y no es una carga, es normal, o sea, es como que, o sea, yo sé que el día que mi mamá no esté, pues
tenemos que ir y ayudar a mi hermano. O sea, yo lo sé y no, para mí no es una carga. No va a ser una carga. Es algo, pues, que es parte de mi vida, es parte de mi existencia, es parte de mí. Y si son más chiquitos, creo que lo ven hasta más normal, porque en el caso de Amado tiene un hermano, o 2 hermanos por parte de papá, pero hay uno que todavía no habla, pero el otro es menor que él, pero habla y todo. Y él lo tomó de lo más bien, o sea, él, aunque no vive con Amado todos los días, pero él lo toma muy bien. Y él, mi hermanito, y él mismo dice, no te preocupes, cuando yo hablo por cámara con Amado, él me dice, no te preocupes, yo cuido a hermanito está bien, yo protejo a hermanito, yo sé lo que a hermanito no le gusta, lo que a hermanito le gusta, o sea, es normal, so quítense eso de la cabeza y que si peleamos, no peleamos, si nos hacemos maldades o no nos hacemos maldades, nos amamos y nos vamos a hacer cargo de ellos con el tiempo cuando sea necesario. Eh, Dios te escuche. Es verdad, porque Es muchas así. veces lo último que voy a decir es que los padres sienten culpabilidad de dejar hijos que van a quedar a cargo de otros hijos. Entonces lo que decís me parece un punto súper importante, la verdad. Y Buenas yo quiero, noches para todas. Y yo quiero reforzar en las fortalezas. No hablamos de eso, pero realmente sí. A veces nosotros yo creo que también es importante que los hermanitos vean que nuestros hijos con necesidades especiales tienen muchas fortalezas porque hay cosas que ellos pueden hacer y los niños neurotípicos en algunas ocasiones no pueden. Y yo creo que es importante poder hablar de eso entre tanta comunicación. Creo que es importante reforzar en eso también porque eso es algo positivo y eso es algo que los va a hacer conectar más. Ujú, Eso, qué bueno que traiste eso a flote exacto. porque realmente eso es importante. Yo me despido, fue un placer verlas otra vez, compartir este espacio con todos ustedes. Espero estar bien pronto con ustedes. No dejen de suscribirse, tocar la campanita. A mí me encuentran en Facebook, si se puede creerlo. También Gladys Eric Hernández. Cualquier cosita que necesiten de mí, no le dé pena y escríbanme. Y nada, espero que estén bien. Muchas bendiciones y nos estamos viendo pronto. Gracias por la oportunidad, chicas. Me encantó verlas otra vez. Igual, Natalia, ¿y tú? ¿Dónde te consiguen? A ver, en Instagram, Natalia Aren Villaverde, esa es mi página de Instagram, mi nombre completo, y en Facebook también, así que estaré, pero encantada, si alguien quiere escribir, si quieren consultarme algo, lo que sea, estoy a las órdenes. Muchas gracias también por este espacio que ha creado Amor, que me parece maravilloso, de intercambio. Bueno, maravilloso. Muchas gracias por todo. Un gusto. Muchas gracias a ustedes, a ambas, por ayudarme y por estar en este caminito conmigo. Y a todos ustedes que nos siguen, pues si no se han suscrito, por favor suscríbanse, porque así es como les van a llegar las notificaciones. A veces me dicen, ¿qué pasó? No han subido nada. Es que no se han suscrito. Tienen que darle a la campanita y se tienen que suscribir para que les llegue la notificación cada vez que subimos un video nuevo. Yo voy a estar subiendo otros videos, así que estén pendientes, suscríbanse, por favor, para que no se pierdan nada. Y recuerden que no solamente tenemos Lenguaje Autista, el podcast en YouTube y en Spotify, sino que también pueden encontrar Lenguaje Autista a través de TikTok, de Instagram y a través de Facebook. Síganos en todas las plataformas porque vamos a estar subiendo diferente contenido. Y por Facebook yo les voy a estar notificando sobre los diferentes videos y todo eso. Así que vayan. Suscríbanse y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bye.